Esta semana, acompáñenme a explorar las antiguas ruinas del llamado Stonehenge de las Américas. A casi 4.600 metros sobre el nivel del mar, ubicados a lo largo del altiplano boliviano, se encuentran monolitos y arcos alineados con el movimiento del sol. Tiwanaku, desde hace mucho, ha sido comparada con Stonehenge en Inglaterra, pero ¿hay una conexión real? Para averiguarlo, sobrevolaremos el altiplano boliviano, transportaremos bloques de piedra a lo largo de las frías aguas del lago Titicaca y asistiremos a una ceremonia de los indígenas locales, quienes celebran la salida del sol. Estamos buscando la verdad. Y llegaremos al límite para hacerlo. Es muy parecido a Stonehenge, solo que diferente. En el año 2005, exploramos Stonehenge, el famoso monumento megalítico inglés. Y aprendí que estos círculos concéntricos de piedra y arcos pudieron ser usados como templo y observatorio solar. Construido hace casi 5.000 años, Stonehenge tiene una conexión con el sol que hoy en día todavía se celebra. Pero no es el único. A una distancia de más de 9.600 kilómetros al otro lado del Atlántico, hay un sitio arqueológico que ha sido comparado con el monumento al sol inglés. Soy Josh Bernstein, y estoy aquí en las montañas de Bolivia para explorar las ruinas de piedra llamadas Tiwanaku y para descubrir si este lugar es realmente el Stonehenge de las Américas. En lo alto de los Andes bolivianos, entre el lago Titicaca a 16 kilómetros al noroeste y La Paz a unos 48 kilómetros hacia el este, las antiguas ruinas de Tiwanaku están en el centro del altiplano. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, Tiwanaku se extiende a lo largo de más de 5 kilómetros cuadrados. En el lugar encontramos un templo enterrado, decorado con esculturas únicas en sus paredes, monolitos grabados a mano y grandes arcos cortados de una misma piedra. Cuando los exploradores del siglo XVI descubrieron Tiwanaku, asumieron haber encontrado una ruina inca perdida. Más tarde, los arqueólogos determinaron que la estructura central del lugar ya había sido construida para el año 600 a.C., 5 siglos antes de que los incas aparecieran en Sudamérica. La presencia de monolitos y arcos de piedra dio pie a comparaciones con Stonehenge en Inglaterra. Tiwanaku se dio entonces a conocer como el Stonehenge de las Américas. Pero, ¿hay alguna conexión entre estos dos lugares a miles de kilómetros de distancia y construidos con miles de años de diferencia? Para ayudarnos a descubrirlo, el doctor Juan Albarracín Jordan me acompaña a una pirámide construida por el hombre llamada Acapana, donde examinamos una serie de monolitos en su cima. Son fantásticas. ¿Y había piedras más pequeñas entre ellas? Sí, así es. Estas son parte de una estructura más grande que había aquí arriba. ¿Y de qué están hechas estas piedras? Están hechas de andesita, una piedra volcánica. Entiendo, es más fuerte que la piedra arenisca, pero más suave que el granito. Sí, exactamente, así es. ¿Y es por monolitos como este que a este lugar se le conoce como el Stonehenge de las Américas? Fueron los primeros exploradores de Tiwanaku quienes hicieron esa analogía, basándose en las grandes piedras que encontraron aquí. Juan me cuenta que según los arqueólogos, Tiwanaku, a diferencia de Stonehenge, no era simplemente un centro ritual, era una ciudad en crecimiento. Los académicos creen que la pirámide de Acapana era el corazón y centro ceremonial de la ciudad, conectada con una serie de patios y templos enterrados. A lo largo del perímetro del lugar, a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad, hay viviendas y complejos residenciales. Juan nos cuenta que en su apogeo, Tiwanaku pudo haber alcanzado una población de casi 100.000 personas y cubría un área de 5 kilómetros cuadrados. Quienes construyeron Tiwanaku no dejaron registros escritos, pero los arqueólogos creen que diseñaron la ciudad y sus arcos independientes en conexión con los cielos. Podemos verlo en el monolito más famoso de Tiwanaku, la Puerta del Sol, construido hace casi 15.000 años. Mira esto. ¿Una sola piedra? ¿Un bloque sólido de andesita? Así es, un solo bloque de andesita.
En el friso del lado exterior hay una serie de inscripciones decorativas que ilustran criaturas aladas con rostros humanos y el dios del sol en el centro. ¿Qué significan las inscripciones? Hay diferentes interpretaciones. La clásica es que esto representa un calendario que puede ser lunar o solar, dependiendo de cómo se cuente. Entonces esto sería un mes. Así es, se pueden ver las pequeñas cabezas. ¿14? Hay unas 15. Sí, 15. 15. Si esta interpretación es acertada, la Puerta del Sol podría ser uno de los más antiguos calendarios de piedra que sobreviven en Sudamérica. Asombrosamente, los arcos fueron sacados de un solo bloque de andesita. ¿Tienes idea de cuánto pesa? Yo calculo que unas 10 toneladas aproximadamente, pero no es la pieza más grande. Hay otros bloques de andesita que probablemente pesan más que este. Más de 100 toneladas. ¿Más de 100 toneladas? Juan explica que las piedras andesitas que se necesitaron para construir Tiwanaku fueron traídas desde una cantera a las orillas del lago Titicaca a lo largo de 96 kilómetros de lago y tierra. Al igual que los constructores de Stonehenge, los indígenas tuvieron que trasladar estas grandes piedras con sus propias manos hasta el altiplano. No solo eran artesanos que podían transformar la piedra en una obra de arte, sino ingenieros capaces de mover megalitos como este a través del territorio. Pues sí tenían esa capacidad. Me hubiera encantado ver cómo lo hicieron. Juan me dice que a unos 64 kilómetros de Tiwanaku, al otro lado del lago Titicaca, hay un afloramiento rocoso llamado la Península de Copacabana. Muchos arqueólogos creen que las piedras usadas para construir Tiwanaku vinieron de Copacabana y fueron llevadas a través del Titicaca a la orilla más cercana a Tiwanaku. Para averiguar cómo se pudo llevar a cabo esta tarea, me dirijo a un pequeño pueblo llamado Huatahata. Aquí, las mujeres del pueblo se han reunido para hilar lana para tejer y los hombres practican uno de sus oficios tradicionales, hacer un bote con la caña que crece a las orillas del lago. He venido a conocer a un hombre que cree que los botes de caña eran lo suficientemente estables como para cargar piedras de andesita a través del Titicaca hacia Tiwanaku. Su nombre es Paul Harmon. Hola, Josh. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, están muy organizados aquí. Bueno verte. Así es, esto tora verde que recién cortamos en la mañana. Ya veo. Antes de poder usarla, debemos esperar 3 semanas que se seque al sol. Este pedazo ya está seco, se secó durante 3 semanas. La caña de totora crece a lo largo de las orillas del Titicaca. Y los pobladores locales descubrieron hace mucho que cuando se seca es ideal para hacer botes y balsas. En lo que concierne a la construcción de botes, ¿ha cambiado la técnica con los años? No, aquí en las orillas del lago Titicaca lo han hecho así por miles de años. ¿Me muestras cómo se hace? Sí, claro, vamos. De acuerdo. Por más de 5 años, Paul Harmon ha estado aprendiendo la técnica de construcción de los botes de totora con algunos de los pocos maestros que quedan. Él es Josh. Paul y su equipo han formado y atado 3 fajos de caña de totora. En estos tiempos modernos, las sogas sintéticas han sustituido las sogas vegetales. Pero de cualquier manera, el proceso es el mismo. Atando estos fajos tendremos la base de nuestro bote. Intentaremos hacer lo que ellos están haciendo. Tenemos que alar las sogas hacia atrás. Muy bien. El cuerpo del bote es ajustado golpeando la caña con una pequeña piedra lisa y alando las sogas con una pequeña herramienta de madera llamada huacala. Usamos esta herramienta para ajustarlos. Con esta herramienta la ajustamos. Separamos la caña. Esta es la herramienta. Asegúrate de que no quede floja. La soga se va a aferrar a las cañas y mantendrá la forma. Sí. Y ahí comenzaremos a apretar. ¿Por cuánto tiempo hay que apretarlo? Se puede hacer el cuerpo en un día y se pasan los siguientes 4 días solo ajustando. Se aprieta tanto que se pone sólido como una roca. Tomó unos 5 días terminar este barco de caña de 4 metros. Hicimos estos rollos igual que hicimos el resto. Por miles de años se han construido estos botes usando solo caña seca, soga vegetal y una herramienta de madera. Aún hoy, los pobladores locales, como los Aymara, han usado los botes de caña para trasladar provisiones y viajar a través del lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Recorriendo el lago al estilo Tiwanaku. Paul y yo remamos en el lago Titicaca y la pregunta persiste. ¿Botes como este realmente pudieron cargar piedras a través de esta masa helada de agua? Al regreso, pondremos el bote de caña a prueba cargándolo con una piedra pesada. Y nos uniremos a un ritual sagrado en honor a la Madre Tierra.
En lo alto de los Andes, una antigua civilización construyó una misteriosa ciudad a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku ha sido llamada el Stonehenge de las Américas, pero ¿realmente tiene sentido ese nombre? He visto la Puerta del Sol, un arco megalítico que pesa cerca de 10 toneladas. Y he aprendido a construir un bote usando caña seca del lago Titicaca. ¿Podían estos botes realmente trasladar piedras gigantes a Tiwanaku? Justo a 64 kilómetros de la antigua ciudad, al otro lado del lago, está la península de Copacabana. Paul y yo remamos a lo largo de la costa de rocas volcánicas. Las mismas piedras que Paul cree fueron utilizadas para construir Tiwanaku. ¿Derecho hacia allá? Yo creo que de aquí sacaron las piedras de andesita con las que construyeron Tiwanaku. ¿Todo esto es andesita? Todo es andesita. Es como un supermercado de andesita. No hay un lugar como este en ninguna otra parte del lago, ni en Bolivia, ni en Perú. ¿Entonces crees que la gente de Tiwanaku vino aquí, que esta era su cantera? Pues sí, eso creo. La península de Copacabana no solo parece encajar como la fuente de las piedras de Tiwanaku, sino que este lugar también tiene un significado místico que se remonta a la época de los primeros establecimientos humanos de esta región. Según la mitología inca, el dios Viracocha, representado en esta piedra tallada, creó una raza de gigantes aquí, a las orillas del Titicaca, quienes irían a construir Tiwanaku. Tomaron las piedras de este lugar y construyeron Tiwanaku. Viracocha no estaba contento con los gigantes y provocó una inundación que acabó con ellos, y el lago Titicaca es el resultado de esa inundación. Luego Viracocha fue a Tiwanaku y creó a los humanos. Cuando llegaron los incas vieron esta maravillosa ciudad y aquí aprendieron el trabajo sobre la piedra que llevaron a Machu Picchu, al Cusco y a otros lugares. Quiero experimentar con el traslado de estas piedras. Pero primero, un chamán aymara del lugar y sus seguidores vienen a acompañarnos. Este lugar todavía es considerado sagrado, y es importante para ellos que este experimento comience con las bendiciones apropiadas. Justino trajo algunos de sus amigos para ayudarnos a mover las piedras y poder cargarlas en el bote. Muy bien. Pero antes de hacerlo, debemos realizar una ceremonia en honor a Pachamama, la Madre Tierra. Está bien. El chamán aymara comienza su bendición en la roca que hemos elegido mover. Da gracias por el grupo, por este proyecto y por la Madre Tierra. Luego se nos invita a unirnos a la ceremonia. Primero el chamán nos da hojas de coca, la planta sagrada de los Andes. Esta es la hoja de coca. Nos da la fuerza y la resistencia que se necesita, en este caso para mover piedras pesadas, por lo que ceremonialmente todos aquí están masticando coca. Él continúa haciendo énfasis en la fuerza. La coca es básicamente la guía espiritual que nos ayuda durante todo el proceso. La hoja de coca no es una droga. La cocaína es una droga que desafortunadamente ha nublado la percepción de la gente acerca de lo sagrada que es esta planta en la cultura suramericana. Con cada nueva sustancia, una porción se ofrece a la Pachamama, la Madre Tierra, y otra porción es compartida con los participantes. Además de la coca, el chamán trae alcohol y tabaco, que ahora se adquiere en forma de cigarrillos. Se me indica que sople el humo hacia el norte, sur, este y oeste. Este es mi primer y probablemente último cigarrillo. Le está pidiendo a la Madre Tierra que nos proteja en este procedimiento y permita que la piedra se mueva libremente para nosotros. Hoy hemos usado la planta sagrada de los Andes para bendecir nuestro proyecto y a nosotros mismos. Ahora el experimento de mover la roca puede comenzar. Ponemos una roca abajo para poder caminar sin problema. Aquí, ¿está bien? Primero construimos un pequeño muelle de carga para poder tener un lugar donde pararnos y estar secos. Yo los ayudo. Luego hacemos un puente sencillo para cargar la piedra en nuestro bote. El momento de la verdad. Así es. Ahora mover la piedra. Levantar rocas a casi 4.000 metros es bastante peligroso para Paul y para mí. A esta altura el aire es poco denso, tiene menos oxígeno. Los pobladores de la región están adaptados a trabajar a esta altitud. Pero para nosotros, mover estos grandes bloques de andesita es más difícil. Esto pesa más que nosotros dos juntos. Yo creo que este bote puede aguantar más de 300 kilogramos. Estamos por debajo del límite, pero veamos cómo se comporta con este peso. Bien.
Paul dice que esta piedra pesa cerca de 150 kilogramos. Añadiendo mi peso, el bote lleva una carga de 240 kilogramos. Ahora es tiempo de probar esta obra de caña y ver si puede transportar la carga. Si comienzo a hundirme... Creo que está comenzando a voltearse. ¿De verdad? Espera un segundo. ¿Cómo termino metido en estas cosas? Luego de una salida en falso, consigo mi equilibrio. Muy bien. Genial. No es estable, pero flota. He hecho un descubrimiento importante. Mover piedra andesita con botes de caña es posible, pero Paul quiere probar la capacidad de la balsa. Yo digo que pongamos 90 kilogramos más. ¿Más? Más. Es decir, quiero llevarlo hasta el límite. Bien, vayamos a Muy buscar bien. una piedra. Ningún bote de este tamaño o forma pudo haber movido las piedras a Tiwanaku. Algunas llegan a pesar hasta 100 toneladas, pero este experimento prueba que botes hechos de caña podían hacer el trabajo. De acuerdo, este es el mejor ejemplo de experimentos arqueológicos. Mírame, creo que estoy haciendo agua. Déjenme decirles que el lago Titicaca es muy frío. Está cargado de agua. Creo que en este caso estamos tratando de poner pedazos muy grandes en el modelo más pequeño. Entonces, más o menos, el límite de peso es de 300 kilogramos, quizás un poco más, pero tiene que tener una forma diferente para poder manejarlo con equilibrio. La caña de totora puede, por metro cúbico, aguantar hasta 11 kilogramos. Si necesitamos cargar varias toneladas, se hacen los cálculos para hacerlo lo suficientemente ancho y largo para que lo soporte. ¿Pero es posible hacer un bote tan grande? La respuesta es sí. En 2002, Paul y su equipo construyeron un bote de caña de 14 metros de largo. En él cargaron fácilmente una piedra de 9 toneladas y navegaron al otro lado del lago, a una orilla cercana a Tiwanaku, probando que era posible en la antigüedad trasladar estas piedras con botes de caña. Pero ¿cómo la gente de Tiwanaku, con una población cercana a los 100.000, pudo prosperar en el altiplano andino? Al regreso, meteré mis manos en la propia tierra del altiplano boliviano para determinar cómo sobrevivió la gente de Tiwanaku a casi 4.000 metros de altura. Estoy explorando Tiwanaku, un lugar que ha sido llamado el Stonehenge de las Américas. ¿Hay punto de comparación entre este lugar y el monumento megalítico en Stonehenge? En Inglaterra, un círculo de piedra. Aquí en Bolivia, una ciudad en expansión. Ambas culturas movieron piedras inmensas a través de kilómetros de terreno escabroso. Ambas construyeron grandiosos monumentos al sol y ambas se convirtieron en centros de poder de su región. Stonehenge se encuentra en el centro de lo que los arqueólogos llaman el paisaje de Stonehenge, y su influencia se puede ver en todo lo que ahora es el sur de Inglaterra. Aquí en Bolivia la historia es muy parecida. Tiwanaku se extiende mucho más allá de los muros de piedra de este centro ceremonial. En la cima de la pirámide de Acapana, en Tiwanaku, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, me encuentro con una arqueóloga boliviana, la doctora Claudia Rivera. Hemos venido a estudiar el árido paisaje en el que antes hubo una ciudad en desarrollo. Claudia, para tratar de entender el alcance de Tiwanaku y de esta cultura, ¿cuáles son las herramientas que los arqueólogos están usando? Lo que hacemos es observar la distribución de los materiales que se encuentran en la superficie. El material más común que se encuentra es la cerámica. Claudia es una experta en las cerámicas de las culturas indígenas. Ella ha estado recolectando muestras en el lugar para determinar qué tan grande era el área en la que se establecieron y qué tan grande fue la antigua población. Y si recojo una pieza como esta, ¿puedes mirarla y decirme algo acerca de la cultura de Tiwanaku a partir de la cerámica? Sí, de las cerámicas podemos aprender acerca del uso que tuvieron, de la vida diaria, la vida ritual, la cronología, la afiliación étnica. Los distintos colectivos que vivían en Tiwanaku, en diferentes vecindarios, tenían una afiliación étnica específica. Así que la cerámica encontrada en el lado oriental es diferente a la encontrada en el lado occidental. Sí. Actualmente, los habitantes de la zona trabajan la alfarería con las mismas herramientas del antiguo Tiwanaku. Claudia me presenta a Papi, un alfarero aymara.
Él me muestra cómo se han hecho las cerámicas bolivianas desde hace siglos. En principio tenías que empezar a hacer una ¿Una bola? bola. Entiendo. Claudia ha registrado a lo largo del altiplano de Tiwanaku patrones similares en la alfarería antigua y la actual. Claudia, acerca de las herramientas que él tiene aquí, el hueso, las piedras, ¿cada una tiene un uso específico? Sí, esta es para alisar o raspar y se usa para emparejar la superficie. El hueso es un instrumento para retocar o para crear diseños en la arcilla fresca. ¿Tienen algo para bruñir o pulir el exterior? Sí, tenemos los adoquines, de los pequeños que pueden usarse para darle gran brillo a los recipientes de cerámica. Está haciendo algo muy bello. Sí, es muy bello. Creo que ya lo ha hecho antes. Eso parece. Los artesanos de Tiwanaku cuecen sus utensilios al aire libre y los hornean hasta que se endurecen los recipientes. Muy cerca del taller de Papi y a menos de 1,5 kilómetros de la pirámide de Acapana de Tiwanaku, se pueden encontrar abundantes muestras de esta antigua producción de cerámica. Hay cerámica en todos lados. Encontramos muchísimas piedras, literalmente a cada paso. Incluso es posible determinar en dónde hicieron este trabajo los alfareros. Es un fragmento grande, míralo. Es bello. Es cerámica, ¿no? Claudia nos explica que esta piedra es una antigua herramienta de alfarería, lo que evidencia que este lugar pudo haber sido un centro de alfarería. ¿Encontramos esta gran cantidad de cerámica porque hay mucha en todos lados o este es un lugar especial? Podemos encontrar cosas como esta en todos lados, pero aquí hay una mayor concentración de cerámicas porque este era un taller de alfarería. El vecindario de la cerámica. Sí, así es. ¿Hace 1300 años hubiésemos visto a gente trabajando la cerámica aquí? Sí. Básicamente en esta área. Sí, esta es la periferia del centro urbano. Así que este es el límite de la ciudad. Más allá, solo queda el campo. Claudia cree que las ruinas de este taller de más de 1300 años de antigüedad es la marca del límite del centro urbano de Tiwanaku. ¿Tenemos muchos? Sí. Las imágenes satelitales como esta han ayudado a determinar el tamaño aproximado de la antigua ciudad, casi 5 kilómetros cuadrados. En este altiplano, los habitantes de Tiwanaku vivían hacinados, según lo que muestra la cerámica encontrada. ¿Hay alguna manera de determinar el número de habitantes a partir de la cantidad de cerámica encontrada, Claudia? Sí, la arqueología ha trabajado en eso y han calculado la población a partir de la densidad. ¿Y cuánta gente crees que vivía aquí? Entre 25 y 100,000. Creo que puede ser un promedio de 40 a 50,000. Pero sean 40 o 50,000, igual era mucha gente en Tiwanaku. Sí. Asombrosamente, es posible que hasta 100,000 personas hayan vivido aquí en Tiwanaku. Con una antigua población tan grande, se pensaría que en esta región aún habría una comunidad próspera. Pero hoy, este altiplano está casi vacío. Casi no hay empleo ni recursos naturales. El altiplano tiene un clima muy difícil que a menudo destruye la cosecha más lucrativa de la región, la patata. Entonces, ¿cómo los habitantes de Tiwanaku crearon una ciudad próspera a casi 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar? Para averiguarlo me encuentro con el arqueólogo Osvaldo Rivera. Él cree conocer el secreto detrás del éxito de Tiwanaku. A finales de los años 70, trabajó con arqueólogos de la Universidad de Chicago e hicieron un descubrimiento fantástico. Osvaldo me dice que la evidencia del crecimiento de Tiwanaku se puede ver mejor desde el aire. Sobrevolando el perímetro de la ciudad, vemos extrañas marcas a lo largo del paisaje, claras filas de líneas rectas en la tierra. ¿Estas son las líneas de Nazca de Bolivia? Pues no exactamente. Osvaldo dice que estos extraños patrones en el paisaje lo llevaron a descubrir cómo la gente de Tiwanaku pudo prosperar en el altiplano. Viajamos hacia una zona a más de 10 kilómetros de Tiwanaku llamada Pampa Koani. Osvaldo explica que las extrañas líneas que vimos desde el avión cubren miles de hectáreas alrededor de Tiwanaku. Para finales del siglo XX, estas líneas casi habían desaparecido, pero luego de una exhaustiva investigación de campo, confirmó que había extrañas variaciones en el color del suelo.
Así que viniste aquí hace 30 años por la diferencia de colores. Sí. Descubriste las áreas oscuras y las claras. Sí. Y sospechaste que aquí se llevaba a cabo la agricultura. Podría ser, sí. Estamos parados en tierra seca aquí y luego acá es húmedo. Hay barro. Y luego acá está nuevamente seco. Y otra vez Sí. húmedo, otra vez seco. Hace 30 años, Osvaldo descubrió estos patrones y creyó descubrir evidencia de un método de agricultura olvidado en Tiwanaku. Nosotros reconstruimos estos campos como en la antigüedad en Tiwanaku. Usando las técnicas de esa época. Sí, usando las mismas técnicas. ¿Dónde lo hicieron? Es por aquí cerca. ¿Allá? Sí, por allá. Vayamos a ver. De acuerdo. Luego de una serie de excavaciones, Osvaldo consiguió la ayuda de los campesinos locales para recrear los campos de agricultura de Tiwanaku. Las líneas de plantación son de unos 3 metros de ancho, separadas por canales de agua de casi 1 metro de profundidad. ¿Es muy importante la profundidad? Claro, es muy importante porque tenemos que crear niebla natural. ¿Cómo crean niebla con la profundidad del agua? Se produce una condensación que protege las plantas de la helada. Osvaldo ha descubierto que con el sistema que ha recreado, el agua alrededor del cultivo se calienta durante el día y en la noche, cuando el aire es frío, el agua se mantiene tibia. La diferencia de temperaturas produce la condensación y la capa de niebla cubre los cultivos, lo que los protege de la helada, que es la primera causa de la muerte de los cultivos a esta altura. ¿Absorbe la energía solar durante el día? Sí, el calor. Además de proteger los cultivos de la helada, el sistema de agricultura de Tiwanaku produce un compuesto pantanoso. La vida vegetal que hay en la superficie Sí, ayuda... porque tenemos la producción de un pantano muy rico. Este suelo, a ver, Sí, sí, es el resultado de la descomposición de las sí, plantas. sí. ¿Este sistema de hecho produce su propio fertilizante? Sí. ¿Sabemos qué tan efectiva fue esta técnica? Aquí en el altiplano tenemos cultivos que producen de 2 a 5 toneladas por hectárea. Entonces en las montañas se puede producir de 2 a 5 toneladas de patatas por hectárea. Sí. ¿Y aquí? Se producen 42.5 toneladas por hectárea. De 2 a 5 toneladas allá y 42 toneladas y media aquí. Increíble. Esta es la clave del crecimiento de Tiwanaku. Los agricultores de Tiwanaku cultivaron miles de hectáreas con esta técnica, creando un sistema eficiente y efectivo de alimentación para su ciudad en crecimiento. Desde su redescubrimiento, esta técnica sigue opacando los sistemas de agricultura moderna. Y como resultado, estas antiguas técnicas de agricultura están resurgiendo en el altiplano. Al regreso, me uniré a un equipo para levantar un monolito de 6 toneladas con las manos. Y veré evidencias de sacrificios en Tiwanaku grabados en piedra. ¿Tiwanaku debe ser llamado el Stonehenge de las Américas? Aunque estos dos lugares fueron construidos con más de 2.000 años y 9.600 kilómetros de diferencia, ambas culturas movieron piedras gigantes atravesando grandes distancias hasta sus centros rituales. Ambas crearon arquitectura ceremonial en honor al sol, y hoy en día los arqueólogos piensan que ambas culturas surgieron de tempranas comunidades vecinas. En el pasado, los arqueólogos creían que debido a lo intrincado del paisaje, los pueblos andinos se desarrollaron independientemente en cada una de sus regiones. Sin embargo, los nuevos descubrimientos nos demuestran que Tiwanaku fue parte de una cultura andina mucho más extensa. A 24 kilómetros de Tiwanaku, de nuevo a las orillas del lago Titicaca, me reúno con el arqueólogo Andy Roddick, quien me cuenta que si observamos con atención, encontraremos evidencias de que Tiwanaku fue parte de una grandiosa tradición. ¿Cómo se llama este lugar? Esta es la península de Tarako. Fue una de las regiones con más población antes de Tiwanaku. De hecho, se pueden ver en el campo dispersas por toda el área grandes cantidades de cerámicas y todas preceden la ocupación de Tiwanaku. Entiendo. Andy nos explica que esta cerámica data de varios cientos de años antes de la que examiné en Tiwanaku. Lo que ahora estás viendo, por donde estás caminando, es una depresión del terreno, un centro ceremonial que aún está por excavarse. Con un monolito. Exactamente. Andy cree que esta depresión sin excavar y sin protección fue un antiguo templo que ahora se ubica en el terreno de un campesino.
Este lugar también tiene un monolito ceremonial, como los que vimos en Tiwanaku. Aquí en la parte de abajo encontramos la figura de un gato. Así que esta es la cola, este es el cuerpo y esta es la cabeza en relieve. Sí. Nos mira. ¿Pero qué tiene Tiwanaku que ver con esto? Lo que vemos aquí es el desarrollo de uno de los primeros estados que probablemente se conozcan. Tiwanaku, de alguna manera, lleva la batuta en la expansión política que vemos en los lugares como este. Andy cree que en el período comprendido entre los años 1500 a.C. y 200 después de Cristo, varias ciudades andinas ocuparon este espacio. ¿Damos un vistazo? Claro, vamos. Y un poco más allá hay otro, un yacimiento arqueológico llamado Chiripa. Aquí un equipo boliviano está excavando uno de los más antiguos templos enterrados, que data del año 400 a.C. En un esfuerzo por restaurar completamente este lugar, están levantando un antiguo monolito para ponerlo en su posición original. Andy y yo nos unimos al grupo de voluntarios locales para mover esta piedra gigante. Ludwig Cayo Kisbert es quien lidera la reconstrucción de este templo y tiene un gran equipo que lo ayuda. Debe haber más de 50 personas trabajando, usando nada más que sogas, algunos troncos, músculo y trabajo en equipo. Es realmente pesado. Miren esto. Estimamos que nuestra piedra pesa unas 6 toneladas. Es enorme y solo puede moverse un poco a la vez. Se movió un poco hacia atrás, que fue bueno, y luego a un costado, que no fue tan bueno. Creo que necesitamos hacer más palanca. Muy bien, esto es lo más alto que se levantará hoy. Tomará otro día de trabajo poner esta piedra gigante en su lugar. Pero hay otro monolito en este lugar que Ludwig quiere mostrarme. Una antigua piedra que ha cubierto con una gruesa capa de tierra para protegerla. Hay algo que se ha preservado debajo de la tierra. Mira esto, es la cabeza de una serpiente. Primero vemos la silueta borrosa de una serpiente. Luego, una araña. Aquí está la cabeza. Y finalmente, una rana. En poblados antiguos, a lo largo de la cuenca del Titicaca, se han encontrado grabados en piedra de animales y formas humanas similares a estos. Chiripa es uno de los primeros ejemplos de esta tradición, y Tiwanaku es uno de los últimos. ¿Ves una influencia específica de Chiripa en Tiwanaku? Ciertamente, y una de ellas es la arquitectura de este recinto ceremonial. ¿Como este? Como este y como otros que hemos encontrado en este sitio. Las estructuras de los templos, los edificios ceremoniales son muy antiguos. De hecho, Chiripa posee los más antiguos que se han encontrado en esta región. Las cosas que podían haberse llevado a cabo en estos recintos tenían que ver con política, festejos, así que creemos que en estos también se realizaban actividades similares. Dentro de este templo enterrado y en otros de la región se ha encontrado evidencia de ceremonias religiosas similares. De vuelta en Tiwanaku, los arqueólogos creen que la tradición de las ceremonias en templos continuó, pero a una escala mucho mayor. Aquí el doctor Juan Albarracín Jordan nos cuenta que se han hecho descubrimientos recientes acerca de la vida ceremonial. En parte gracias a una solitaria estatua que representa a un sacerdote, conocida como el monolito Ponce. Sí, observamos los objetos que tiene en sus manos. Lo sostiene de este modo. Sí, son cosas muy interesantes. Los arqueólogos tienen 2 interpretaciones de ellos. Aquí podemos ver lo que algunos arqueólogos interpretan como un quero. ¿Qué es un quero? Es un recipiente de cerámica, una copa, y con la mano derecha sostiene un cuchillo ceremonial. En las manos de este sacerdote tallado está lo que algunos arqueólogos interpretan como la representación de una copa y un cuchillo. Estos objetos sugieren una teoría de las ceremonias de Tiwanaku que incluyen sacrificios a los dioses. El cuchillo se usaría para cortar a la víctima, y en la copa habría alcohol o sangre.
Una segunda interpretación sería que el monolito sostiene una tabla para inhalar en su mano izquierda y con su mano derecha sostiene una espátula que usaría para mezclar la sustancia en la tabla y luego inhalarla. ¿Sustancias alucinógenas? Sí, es lo más probable. Eran parte de los elementos que este sacerdote usaba. Una segunda interpretación de las posesiones de este sacerdote sugiere el consumo de alucinógenos en rituales. Juan nos cuenta que estos alucinógenos no eran derivados de la hoja de coca, sino de las semillas de un árbol local llamado anadenantera, que cuando se consumían producían un efecto de trance. Se molían las semillas hasta convertirlas en polvo, y al inhalarlo producía sensaciones de éxtasis, poderosas alucinaciones y se intensificaban los sentidos. Bien sea un quero y un cuchillo o una tabla y una espátula, ambos son ceremoniales y se relacionan con las funciones de este sacerdote. ¿Se sabe que estos objetos existían en Tiwanaku porque ya han encontrado alguno aquí? Sí, podemos encontrar estos dos objetos en el museo. Vayamos a verlos. Vayamos. Juan me lleva a una exposición de objetos artesanales en el Museo de Tiwanaku. Dentro de la vitrina hay objetos rituales recuperados del propio lugar. Cada uno está representado en el monolito Ponce. Esta es una de las tablas para inhalar que el sacerdote sostiene en una de sus manos. Una pequeña bandeja. Sí, podemos ver una figura parecida a un puma en la parte superior. Han sido hermosamente talladas. Podemos ver algunas espátulas. Se han recuperado tablillas elaboradamente talladas y espátulas para servir las sustancias, junto con tubos para inhalar el fino polvo. También se encontraron copas quero, cuidadosamente pintadas con un estilo uniforme. Cuéntame, ¿qué son estos? Se puede ver que estos queros tienen una banda abultada en la parte superior. Sí, lo veo. El sacerdote sostiene uno. Es muy parecido a este. Aunque no se han encontrado cuchillos que sugieran sacrificios de sangre, Juan nos cuenta que en 1989 se excavó una fosa común. Se encontró una colección de 21 piezas de restos humanos en una fosa de la pirámide de Acapana, mezcladas con huesos de llama y copas quero rotas. Los huesos humanos se encontraron con evidencia de profundas cortadas. Al regreso, ¿se llevaron a cabo sacrificios humanos en Tiwanaku? He venido a las montañas de Bolivia para investigar sobre Tiwanaku, conocido por algunos como el Stonehenge de las Américas. Tanto en Stonehenge como en Tiwanaku hemos visto objetos rituales y arquitectura que confirman que ambos lugares eran centros de grandes ceremonias rituales. Pero evidencia reciente que hemos visto en Tiwanaku sugiere que los antiguos sacerdotes llevaban a cabo las ceremonias bajo la influencia de plantas alucinógenas y alcohol, y quizás pudieron haber llevado a cabo sacrificios humanos. Podemos ver el lugar donde estos objetos fueron utilizados en rituales. Sí, vamos. Está bien. El doctor Juan Albarracín Jordan y yo dejamos el Museo de Tiwanaku y nos dirigimos a la esquina noroeste de la pirámide de Acapana. Él cree que quizás aquí fue donde se realizaron los rituales de sangre. Juan cree que los sacerdotes de Tiwanaku dirigían un despliegue de consumo deliberado, festejos, alcohol y sacrificios humanos. Entonces, ¿por aquí había huesos? Había huesos y algunas otras ofrendas rituales como cerámicas y también huesos de llama. Eran parte de una ofrenda a la pirámide y tal vez a los dioses. Y eran sacrificios y no solo cadáveres sepultados. Así es, el análisis de los huesos evidencia las marcas de las heridas. Estas personas no murieron naturalmente, fueron heridas de muerte, murieron en otro lugar y luego trajeron sus cuerpos aquí. También hay evidencia de que esta gente quizás estaba viva al momento de ser sacrificada. Entonces hay dos teorías. Una dice que mataban a las personas en otro lugar, sus cuerpos eran desmembrados y luego los traían aquí. Así es. Y la segunda es que los traían vivos y aquí eran sacrificados. Los mataban, los sacrificaban. Entonces se encontraron huesos y cerámica mezclados. Exactamente, los huesos estaban mezclados con pedazos de copas quero y otros tipos de recipientes. Al parecer, la gente de Tiwanaku participaba en ceremonias grupales de consumo ostentoso y sacrificios humanos en la pirámide de Acapana. De acuerdo con el registro arqueológico, muchas víctimas fueron asesinadas y las copas quero ceremoniales eran hechas pedazos en las fosas comunes de restos humanos y de llamas.
Cuando se encontró esta tumba en 1989, asombró a los arqueólogos que la descubrieron. ¿Conocemos el contexto de estos sacrificios? ¿Sabemos cuál era su propósito? Tal vez se llevaron a cabo en la etapa terminal de Tiwanaku, cuando las cosas empezaron a funcionar muy mal. Juan nos explica que cerca del año 900 después de Cristo, la sequía se propagó a lo largo de la planicie y la autoridad central de Tiwanaku se debilitó y estaban desesperados. Sí, tal vez lo estaban. Él cree que los sacerdotes de Tiwanaku eran los que llevaban a cabo el ritual sangriento, suplicando a los dioses que salvara su agonizante civilización. ¿Se encontró evidencia de estas ceremonias a lo largo de la región de Tiwanaku? Ese es uno de los rasgos importantes de Tiwanaku. El sacrificio humano solo se encontró aquí. ¿Por qué aquí? Pues creo que se trata de una conexión con la montaña sagrada, que a su vez está conectada con los dioses. Y ahí está tu respuesta. Usaban lo sobrenatural para cambiar las cosas que empezaban a fallar. Pero aparentemente las súplicas de los sacerdotes en la pirámide de Akapana no fueron escuchadas, y los sacrificios humanos parecen haber sido en vano. Alrededor del año 1000 después de Cristo, Tiwanaku fue abandonada. Juan cree que las luchas políticas internas llevaron la ciudad a su fin, pero la sequía pudo haber acelerado el colapso de esta gran civilización. Hoy, después de más de 1000 años, el sol continúa elevándose sobre las ruinas de Tiwanaku, y este lugar sigue siendo profundamente sagrado en el corazón de sus pobladores. Los indígenas Aymara llevan a cabo su propia ceremonia aquí, con la primera luz del día más corto del año. Y hoy me han invitado a presenciar la celebración, una ofrenda a la salida del sol en Tiwanaku. Buenos días. Hace unos minutos salió el sol. Algunas personas de las comunidades cercanas aymaras han venido a honrar al sol, lo que nos da una idea clara de lo sagrado de este lugar. Acerquémonos a ver de qué se trata. En el fuego hay dulces, caramelos y un feto de llamas, que es parte tradicional de las ceremonias de los Andes. Le rocían por encima un poco de harina de maíz. Por allá podemos ver hojas de coca y tabaco, que junto con el alcohol complementan los elementos tradicionales de las ofrendas aymara. El sacerdote aymara da gracias y rinde homenaje a los dioses de la montaña, a la madre tierra y al más importante, el sol. Aquí en los Andes, como en Stonehenge, la luz del sol significa vida. Los aymara han venido a honrar a la tierra, las estrellas, el cielo, las montañas y el sol. La bendición de hoy de los aymara en Tiwanaku es una pequeña muestra de una ceremonia más grande que se lleva a cabo en la mañana del solsticio de invierno. El amanecer sagrado es el 21 de junio, el momento del año a mitad del invierno en que los días empiezan a ser más largos y pronto se sembrarán los cultivos. En Stonehenge, el solsticio de junio se ha convertido en un evento de culto. En el año 2005 estuve presente, junto a otros miles, para celebrar el lugar y el círculo solar que fue construido para observar. Al otro lado del mundo, un evento similar se lleva a cabo en Tiwanaku, y como en Stonehenge, se ha ganado una asistencia masiva. Sorprendentemente, la misma mañana, la gente de ambos lados se reúne para honrar estos lugares y a aquellos que estuvieron antes de ellos, y para esperar la salida del sol. A pesar de las similitudes entre Stonehenge y Tiwanaku, el lugar boliviano tiene su propia y rica historia. Una sociedad preincaica surgió en este altiplano. Crearon ingeniosos sistemas de agricultura y rindieron tributo a los dioses a través de rituales y sacrificios de sangre. Esta gran ciudad de piedra llamada Tiwanaku se mantiene como un monumento a una de las grandes civilizaciones de todas las Américas. Las mujeres del pueblo se han reunido para hilar lana para tejer y los hombres practican uno de sus oficios tradicionales, hacer un bote con la caña que crece a las orillas del lago.
He venido a conocer a un hombre que cree que los botes de caña eran lo suficientemente estables como para cargar piedras de andesita a través del Titicaca hacia Tiwanaku. Su nombre es Paul Harmon. Hola, Josh. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, están muy organizados aquí. Bueno verte. Así es, esto es totora verde que recién cortamos en la mañana. Ya veo. Antes de poder usarla, debemos esperar 3 semanas que se seque al sol. Este pedazo ya está seco, se secó durante 3 semanas. La caña de totora crece a lo largo de las orillas del Titicaca. Y los pobladores locales descubrieron hace mucho que cuando se seca es ideal para hacer botes y balsas. En lo que concierne a la construcción de botes, ¿ha cambiado la técnica con los años? No, aquí en las orillas del lago Titicaca lo han hecho así por miles de años. ¿Me muestras cómo se hace? Sí, claro, vamos. De acuerdo. Por más de 5 años, Paul Harmon ha estado aprendiendo la técnica de construcción de los botes de totora con algunos de los pocos maestros que quedan. Él es Josh. Paul y su equipo han formado y atado 3 fajos de caña de totora. En estos tiempos modernos, las sogas sintéticas han sustituido las sogas vegetales. Pero de cualquier manera, el proceso es el mismo. Atando estos fajos tendremos la base de nuestro bote. Intentaremos hacer lo que ellos están haciendo. Tenemos que alar las sogas hacia atrás. Muy bien. Interpretaciones. La clásica es que esto representa un calendario que puede ser lunar o solar, dependiendo de cómo se cuente. Entonces esto sería un mes. Así es, se pueden ver las pequeñas cabezas. ¿14? Hay unas 15. Sí, 15. 15. Si esta interpretación es acertada, la Puerta del Sol podría ser uno de los más antiguos calendarios de piedra que sobreviven en Sudamérica. Asombrosamente, los arcos fueron sacados de un solo bloque de andesita. ¿Tienes idea de cuánto pesa? Yo calculo que unas 10 toneladas aproximadamente, pero no es la pieza más grande. Hay otros bloques de andesita que probablemente pesan más que este. Más de 100 toneladas. ¿Más de 100 toneladas? Juan explica que las piedras andesitas que se necesitaron para construir Tiwanaku fueron traídas desde una cantera a las orillas del lago Titicaca a lo largo de 96 kilómetros de lago y tierra. Al igual que los constructores de Stonehenge, los indígenas tuvieron que trasladar estas grandes piedras con sus propias manos hasta el altiplano. No solo eran artesanos que podían transformar la piedra en una obra de arte, sino ingenieros capaces de mover megalitos como este a través del territorio. Pues sí tenían esa capacidad. Me hubiera encantado ver cómo lo hicieron. Juan me dice que a unos 64 kilómetros de Tiwanaku, al otro lado del lago Titicaca, hay un afloramiento rocoso llamado la Península de Copacabana. Muchos arqueólogos creen que las piedras usadas para construir Tiwanaku vinieron de Copacabana y fueron llevadas a través del Titicaca a la orilla más cercana a Tiwanaku. Para averiguar cómo se pudo llevar a cabo esta tarea, me dirijo a un pequeño pueblo llamado Watahata. Aquí... Estas son parte de una estructura más grande que había aquí arriba. ¿Y de qué están hechas estas piedras? Están hechas de andesita, una piedra volcánica. Entiendo, es más fuerte que la piedra arenisca, pero más suave que el granito. Sí, exactamente, así es. ¿Y es por monolitos como este que a este lugar se le conoce como el Stonehenge de las Américas? Fueron los primeros exploradores de Tiwanaku quienes hicieron esa analogía, basándose en las grandes piedras que encontraron aquí. Juan me cuenta que según los arqueólogos, Tiwanaku, a diferencia de Stonehenge, no era simplemente un centro ritual, era una ciudad en crecimiento. Los académicos creen que la pirámide de Acapana era el corazón y centro ceremonial de la ciudad, conectada con una serie de patios y templos enterrados. A lo largo del perímetro del lugar, a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad, hay viviendas y complejos residenciales. Juan nos cuenta que en su apogeo, Tiwanaku pudo haber alcanzado una población de casi 100,000 personas y cubría un área de 5 kilómetros cuadrados. Quienes construyeron Tiwanaku no dejaron registros escritos, pero los arqueólogos creen que diseñaron la ciudad y sus arcos independientes en conexión con los cielos. Podemos verlo en el monolito más famoso de Tiwanaku, la Puerta del Sol, construido hace casi 15,000 años. Mira esto. ¿Una sola piedra? ¿Un bloque sólido de andesita? Así es, un solo bloque de andesita. En el friso del lado exterior hay una serie de inscripciones decorativas que ilustran criaturas aladas con rostros humanos y el dios del sol en el centro. ¿Qué significan las inscripciones? Hay diferentes... Esta semana,
Acompáñenme a explorar las antiguas ruinas del llamado Stonehenge de las Américas. A casi 4.600 metros sobre el nivel del mar, ubicados a lo largo del altiplano boliviano, se encuentran monolitos y arcos alineados con el movimiento del sol. Tiwanaku, desde hace mucho, ha sido comparada con Stonehenge en Inglaterra, pero ¿hay una conexión real? Para averiguarlo, sobrevolaremos el altiplano boliviano. Transportaremos bloques de piedra a lo largo de las frías aguas del lago Titicaca. Y asistiremos a una ceremonia de los indígenas locales, quienes celebran la salida del sol. Estamos buscando la verdad. Y llegaremos al límite para hacerlo. Es muy parecido a Stonehenge, solo que diferente. En el año 2005, exploramos Stonehenge, el famoso monumento megalítico inglés. Y aprendí que estos círculos concéntricos de piedra y arcos pudieron ser usados como templo y observatorio solar. Construido hace casi 5.000 años, Stonehenge tiene una conexión con el Sol que hoy en día todavía se celebra. Pero no es el único. A una distancia de más de 9.600 kilómetros al otro lado del Atlántico, hay un sitio arqueológico que ha sido comparado con el monumento al Sol inglés. Soy Josh Bernstein, y estoy aquí en las montañas de Bolivia para explorar las ruinas de piedra llamadas Tiwanaku y para descubrir si este lugar es realmente el Stonehenge de las Américas. En lo alto de los Andes bolivianos, entre el lago Titicaca a 16 kilómetros al noroeste y La Paz a unos 48 kilómetros hacia el este, las antiguas ruinas de Tiwanaku están en el centro del altiplano. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, Tiwanaku se extiende a lo largo de más de 5 kilómetros cuadrados. En el lugar encontramos un templo enterrado, decorado con esculturas únicas en sus paredes, monolitos grabados a mano y grandes arcos cortados de una misma piedra. Cuando los exploradores del siglo XVI descubrieron Tiwanaku, asumieron haber encontrado una ruina inca perdida. Más tarde, los arqueólogos determinaron que la estructura central del lugar ya había sido construida para el año 600 a.C., 5 siglos antes de que los incas aparecieran en Sudamérica. La presencia de monolitos y arcos de piedra dio pie a comparaciones con Stonehenge en Inglaterra. Tiwanaku se dio entonces a conocer como el Stonehenge de las Américas. Pero, ¿hay alguna conexión entre estos dos lugares a miles de kilómetros de distancia y construidos con miles de años de diferencia? Para ayudarnos a descubrirlo, el doctor Juan Albarracín Jordan me acompaña a una pirámide construida por el hombre llamada Acapana, donde examinamos una serie de monolitos en su cima. Son fantásticas. ¿Y había piedras más pequeñas entre ellas? Sí, así es.